Hola, muy buen día. Pues ahora les mostraré primero el avance de la materia. Lo que está en X es lo que llevamos cubierto. Como ven, pues llevamos completamente la unidad 1, la cual vale un 50%. Ahora cubriremos en esta tercera evaluación el otro 50%, es decir, la unidad 2. Esta unidad 2 pues tiene dos unidades, dos resultados de aprendizaje. El primero con un 20%, el cual se divide en tres actividades. En este video explicaré una de esas tres actividades que se llama el multímetro, en el cual aprenderemos o seguiremos aprendiendo a utilizar el multímetro. En las otras dos aprenderemos a utilizar el osciloscopio y el generador de funciones. La actividad de multímetro tiene un 40% de valor sobre este resultado de aprendizaje y lo dividí en dos partes. Esta primera parte pues es la que se va a trabajar en esta semana, y la siguiente semana se trabajará y les daré a conocer la segunda parte de multímetro. Entonces, entrando a lo que es el multímetro, el trabajo consta de una serie de ejercicios, que es este Word. Aquí está. Son estas páginas y estos ejercicios. Las primeras páginas en la primera página se presenta el multímetro con el que estaremos trabajando. Este lo he escogido porque se asemeja mucho al que muchos de ustedes tienen al alcance. De todos modos, si no tienen, pues trabajaremos hipotéticamente. Entonces, este es el multímetro. Y lo primero que hice, lo que ven aquí a su lado derecho, es clasificar las diferentes partes que las que consta el multímetro. Los he clasificado en secciones, bornes y puntas. Pues las puntas son las que ven aquí, la PR de punta roja y la PN de punta negra. Los bornes, que son donde se pueden insertar esas puntas, pues los he clasificado en A, B y C. Y las demás, los usos del multímetro los he clasificado en secciones, de la 0 a la 8, para poderlos identificar en los diferentes ejercicios. Algo que quiero hacer notar es de que cada sección o algunas secciones tienen diferentes escalas que también tienen que especificar en algunos ejercicios. Hasta ahorita no importa si no han entendido eso de especificar en los ejercicios. Conforme vayamos viendo los ejercicios, irán viendo y con los ejemplos cómo es que se desarrollan estos ejercicios. Las escalas, bueno, más bien, las secciones, por ejemplo, la sección 8 es la que se encarga de medir el voltaje directo. El voltaje directo, como aquí vemos, tiene diferentes escalas, que va de los 200 milis, quiere decir que aquí puedo hacer mediciones pequeñas de milivolts, de 2000 milivolts, de 20 volts, de 200 volts, y tiene un valor máximo que es de 1000 volts. Quiere decir que si yo quiero medir 2000 volts no va a ser posible con este multímetro. Eso lo tienen que saber también. Por ejemplo, el voltaje alterno tiene un máximo de 750 volts de voltaje alterno. Si quiero medir uno de 800 no puedo. La sección 2 y 3 se encarga de medir la corriente o el amperaje en corriente directa, que va desde 200 microamperes hasta 10 amperes. En esta sección pues trabajaremos con el voltaje directo, la corriente y la resistencia, que está en la sección 7. La sección 7 o de resistencia, como aquí lo indica el símbolo de ohms, pues tiene diferentes escalas que también tienen que estar al pendiente de estas escalas en los ejercicios. Bueno, un paso, primeramente, y enfocándose a los bornes, pues primero tienen que saber que en el COM siempre va a ir el borne negro, que es la tierra o la referencia. Aquí siempre vamos a poner el borde negro, y tenemos dos opciones, B y C, para conectar el borde en la punta roja. Entonces la punta roja puede ir aquí en B o en C. ¿De qué depende? Aquí nos dice, si yo voy a medir voltaje, resistencia o miliamperes, aquí es donde lo voy a conectar. Y aquí nos dice los máximos. Dice que yo puedo medir en este borne máximo 750 volts de corriente alterna o 1000 volts de corriente directa o 200 miliamperes máximo. Si quisiera yo medir más de 200 miliamperes, aquí nos dice, tengo que pasar al borne C. Eso es solo el caso de que esté midiendo corrientes. Por ejemplo, 1 amper, pues ya lo tengo que medir aquí. Y igual nos dice que su máximo es de 10 amperes, que lo indica aquí y también lo indica aquí en la sección 3.
Entonces, bueno, pasamos ya a lo que es el trabajo. Primeramente, pues, bueno, va a constar de 3 ejercicios. Medición de resistencias es el 1, medición de voltajes y medición de corriente. Primero que nada tienen que ver este link donde se explica el uso del multímetro y para que les ayude a contestar las diferentes preguntas. Entonces ya en este link se da una explicación general del multímetro y ya en el ejercicio, en la parte 1, pues consta de un 7%, es decir, son 7 preguntas, cada uno vale 1%. En total el trabajo, como se mencionó, vale 20%, que al final lo veremos, lo que es la rúbrica. También se recomienda que vean este video donde se explica lo de qué es y cómo funciona el código de colores para las resistencias. Y aquí se dan 3 ejemplos de cómo se desarrollará esta actividad. En esta actividad, se ve aquí abajo, pues se dará la resistencia, la terminal con 2 terminales, la terminal A y la terminal B. Bueno, y en azul viene la ponderación, el número del ejercicio, que es el 1, y el porcentaje que equivale en la calificación del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí este ejercicio ya está resuelto, nos dan una resistencia. Entonces, primero tengo que evaluar qué colores son. Es café, negro, rojo, eso de acuerdo al código de colores. Es una resistencia de 1 kilo más menos 5%. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo, considerando esta imagen, este multímetro, cómo yo mediría ese valor de 1 kilo? Pues la respuesta es, primero tengo que conectar mis borneras, mis puntas, la punta negra en la bornera A y la punta roja, aquí como dice ohms, en la bornera B. Dicho eso, después pongo la escala o el selector en la sección 7, y como es 1 kilo, pues no lo puedo poner en 200 ohms porque 1 kilo son 1000 ohms, entonces tendría que estar seleccionando la de 2000 ohms. Pues esto es lo que hay que explicar y como aquí en el ejemplo se explica. Conecto la punta negra al borne A, o sea, al tierra, y la punta roja al borne B. Coloco la perilla en la sección 7 en la escala de 2000. Y luego dice, coloco la punta negra en la terminal A, aquí ya estaría poniendo la medición, y la punta roja en la terminal B de la resistencia. Y luego ya realizó la lectura en el valor realizar la lectura y el valor estará dado en ohms. Es un ejemplo, entonces prácticamente pues ahí se echarle un poco de imaginación. Pero pues lo que hicimos es conectar las puntas y entre las puntas poner el valor o la resistencia. El ejemplo 2 pues es una resistencia con un valor mucho más grande, igual de acuerdo a su color, su código de colores, pues es de 5.6 ohms. El proceso es el mismo, pero ahora la perilla va a cambiar y la tenemos que cambiar a la escala de 20 kilos, como lo muestra aquí, pues esto es lo máximo que nos puede medir, son 2 kilo ohms o 200 ohms. Entonces para medir 5.6 kilo ohms tendremos que poner la perilla aquí. Y el resultado nos va a dar en kilos, o sea, lo que nosotros veamos en la pantallita va a estar en kilo ohms. Y este es. Igual el ejemplo 3 es lo mismo, pero con valores diferentes. Ustedes tendrán que hacer los ejercicios del 1 al 7 de resistencias. Para eso hay que tener una consideración. Como ven aquí, el máximo valor que puedo medir, o el último valor de la perilla más bien, es de 2000 kilo ohms. Esto quiere decir que yo puedo medir valores o vamos a considerar que vamos a poder medir valores, o el valor máximo que vamos a poder medir es de 9.999 kilo ohms o 9.9 megaohms. Si entre la resistencia le sale un valor mayor a ese, pues le tendrán que poner que no se puede realizar dicha medición en este multímetro. ¿Okay? Eso para cualquier otra medición. Por ejemplo, si yo les pongo a medir un voltaje mayor a 2000 volts, pues tendrán que indicar que no se puede en este multímetro. Entonces es el ejercicio de medición de voltajes. El ejercicio 1, medición de resistencias. El ejercicio 2 es medición de voltajes. Igual vamos a considerar el multímetro
Y aquí empiezo a dar una explicación sobre las pilas. Vamos a trabajar con pilas, vamos a medir voltajes en pilas. La leen, pero en pocas palabras dice que hay dos formas. Igual que las resistencias, se pueden conectar en serie o en paralelo. Si yo las pongo en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Si yo las pongo en serie, el voltaje se va a sumar. Pero si yo las pongo en paralelo, aunque el voltaje sea el mismo, mi capacidad de suministrar corriente va a aumentar. Y aquí pongo un ejemplo, que es el ejemplo de las pilas o las acumuladores de los automóviles, que son de 12 volts y que tienen una capacidad de 100 miliamperes hora. Si yo los pongo en paralelo, pues voy a seguir teniendo el mismo voltaje, pero ya voy a tener 200 amperes hora. Si yo las pongo en serie, pues van a aumentar su voltaje y la capacidad va a ser normal, va a ser la misma. Lean esto y también les sugiero que vean este video, copien y peguen el link o le den clic, control más clic y ya se van al vínculo directamente. Y a partir de eso, por el ejercicio, les doy tres ejemplos de baterías con sus características eléctricas. La primera es una batería de botón, que esas baterías generalmente nos dan un voltaje de 3 volts y de 30 miliamperes hora. Después una batería cuadrada, que nos dan generalmente 9 volts y 200 miliamperes hora. Obviamente depende de la marca, depende de la marca, del amperaje o la capacidad que nos da, pero este es en general como los valores típicos. Y una pila AA que nos da 1.5 volts y 300 miliamperes. Entonces los ejercicios que siguen son conexiones en serie o en paralelo, y el último un mixto de pilas conectadas tanto en serie como en paralelo, y tendrán que determinar cuánto sería el voltaje que se estaría midiendo ahí. Estos son los ejercicios. Y bueno, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo que les pongo aquí son estas dos pilas. Tienen que identificar que están en serie. Y este es el multímetro. Entonces, las preguntas son: ¿cómo están conectadas las pilas? Pues la respuesta es en serie. ¿Qué capacidad de corriente máxima se obtendría? Pues como están en serie y son de este tipo de pilas, pues va a ser la misma, 30 miliamperes hora. De acuerdo a la figura de la ilustración 2, o sea, se refiere a esta. Aquí dice ilustración 2. De acuerdo al multímetro, en pocas palabras, que se está proponiendo como hipotético, ¿en qué sección se ubicaría el selector? Y la respuesta es Entonces, decíamos que ese es el ejercicio y la pregunta era: de acuerdo a la figura de la ilustración 2 que está a la derecha, ¿en qué sección se ubicaría el selector? Pues como es voltaje de corriente directa, pues lo tenemos que poner en la sección 8. Ahora, como están en serie, pues el voltaje se va a incrementar. Si son de 3 volts, pues va a ser la suma, que es de 6 volts. Y entonces, por eso dice en la escala de 20. ¿Sí ven? Entonces hay que poner esto en 20. Y luego dice: de acuerdo al conexionado de la imagen, o sea, en la imagen que se nos muestra aquí, ¿qué valor de voltaje se espera visualizar en la pantalla? Ojo, miren, si ven que esta es la punta, la bornera negra nos indica la tierra y la bornera roja nos indica el positivo. Entonces, si ven, aquí están intercambiados, no están correctos. Entonces eso nos va a dar que la medición nos dé negativa, por eso es menos 6 volts. Algunos de los ejercicios que se muestran ahí también vienen con las borneras invertidas a propósito, para que observen que cuando conecten así nos tiene que dar un voltaje negativo. ¿Okay? Y bueno, de acuerdo a esto tienen que realizar los siguientes ejercicios que son sencillos realmente. Nada más esto lo pueden simular si tienen duda en Tinkercad y pues hacerlo más rápido o corroborar sus resultados. Igual son las mismas preguntas, son sencillas. Y por último viene una conexión un poco peculiar, porque es un circuito mixto, es decir, tengo conectados diferentes pilas tanto en serie como en paralelo. Por ejemplo, esta pila
las de abajo están conectadas, estas dos están conectadas en paralelo, igual que las del medio y las de arriba. Pero entre ellas, es decir, entre las de abajo, entre las de medio, entre las de arriba, están conectadas en serie. Entonces ahí por eso digo, recomendación para el siguiente ejercicio, investigar cómo conectan los paneles solares en serie y en paralelo. Por eso ahí van a tener que investigar para poder, si saben resolverlo, pues lo resuelven, ¿no? Lo pueden simular. Otra forma es investigar cómo se conectan los paneles solares en serie y en paralelo para que vean cómo se hace la sumatoria de pilas tanto en serie como en paralelo, es decir, en mixto. Y esta tiene un porcentaje de 3%. De 3% del 20% de total del trabajo. Y el último es medición de corriente, que mide que vale 4% porque son 4 ejercicios. Yo les doy un ejemplo, que es el que está aquí. Se presenta un voltaje continuo y un valor de una resistencia. Entonces vamos a medir la corriente. Entonces lo que al final les voy a preguntar es cómo tendrían que colocar tanto las puntas como el selector, en qué sección y en qué escala para hacer la medición de estas corrientes. Por ejemplo, aquí 10 volts entre 1 kilo ohms, y aquí empiezo a explicar, dice, dado que la corriente que se espera medir es de 10 entre 1000, o sea, de 10 miliamperes, la punta PN se coloca en el borne A, o sea, lo que les dije, que siempre la punta negra deberá ir en A, y la punta roja en el borne B. ¿Por qué en el borne B? Porque la corriente es de 10 miliamperes y aquí con esta podemos medir miliamperes. Ya cuando son amperes podemos medir hasta 200 miliamperes. Ya cuando pasa eso, pues tendremos que cambiar de escala y también de borne. Entonces y aquí se colocamos la perilla en la selección en la escala de 20 miliamperes y se realiza la medición. Pues igual a este ejemplo tendrán que realizar las siguientes 4 mediciones. Igual va a haber el caso en el que tengan que poner la perilla en la punta roja en el borne C y también la perilla en la sección 3. Ojo con eso. Y bueno, la rúbrica pues son 3 ejercicios. La medición de resistencias vale 7 porque cada uno vale 1. Medición de voltaje. Ahí la única que vale más es la pregunta 14, que es el circuito mixto de serie paralelo. Y 3, la medición de corriente, que mide 4%. En total son 18 preguntas, pero como una vale 3%, al final se tiene un total del 20%. Ese va a ser el trabajo que se estará trabajando durante esta semana. Y pues ánimo.